Enterré a mi madre hace exactamente 3 días. Aún sentía la tierra oscura del Valle Central bajo mis uñas. El sol implacable de California todavía me quemaba la nuca. Un recordatorio físico del calor bajo el cual ella había trabajado toda su vida. Y sin embargo, ahí estaba yo, sentado en una oficina de abogados con paredes de cristal, rodeado de muebles de caoba y el olor a cuero caro y aire acondicionado. El contraste era tan absurdo que me daban ganas de reír a carcajadas. Mi madre, Valeria, había sido una mujer de manos ásperas y faldas sencillas, una inmigrante que llegó a este país con nada más que la ropa que llevaba puesta y una voluntad de hierro. Durante los últimos 15 años, desde que conseguí mi primer trabajo real como ingeniero, le enviaba una parte de mi sueldo cada mes. Lo hacía con orgullo, pero también con una culpa constante. Culpa porque yo vivía en los suburbios, en una casa de 2 pisos con césped bien cortado, mientras ella insistía en quedarse en su pequeña casa de madera con la pintura descascarada. Culpa porque ella seguía conduciendo un Honda del año 2004, con el parachoques abollado y el aire acondicionado roto. Yo había ido a esa oficina esperando firmar los papeles para heredar ese viejo auto y esa pequeña casa. Esperaba tener que vaciar sus cajones, vender los muebles viejos y usar el poco dinero que quedara para pagar los gastos del funeral. Frente a mí estaba Alejandra, la abogada de mi madre. Era una mujer impecable, de mirada afilada y voz calmada. No encajaba en absoluto con el mundo de mi madre. Alejandra no me ofreció condolencias vacías. Me miró fijamente, abrió una gruesa carpeta de cuero negro y comenzó a hablar. Me dijo que mi madre no era la mujer que yo creía que era. Al principio, pensé que se refería a alguna deuda oculta, algún problema legal. Mi mente de ingeniero inmediatamente empezó a calcular cuánto de mis ahorros tendría que usar para limpiar su nombre. Pero Alejandra deslizó un documento sobre el escritorio. Me pidió que leyera la cifra en la segunda página. Mis ojos recorrieron el papel grueso. Las letras parecían flotar. 48 millones de dólares. Parpadeé, seguro de que el dolor y el cansancio me estaban haciendo alucinar. Le pregunté a Alejandra qué significaba ese número, si era un error de impresión. Ella no sonrió. Con una calma absoluta, me explicó que ese era el valor neto del patrimonio de mi madre. Mi respiración se detuvo. El aire de la oficina de repente se sintió demasiado pesado. Alejandra continuó hablando, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Me habló de Viñedos Valeria. Yo conocía ese nombre. Cualquiera en California que supiera un poco de vino conocía ese nombre. Era una de las bodegas más exclusivas del Valle de Napa. Alejandra me explicó que mi madre, la misma mujer que recogía uvas bajo el sol abrasador de Fresno cuando yo era un niño, había comprado tierras estériles hace 30 años. Me dijo que mi madre había estudiado la tierra, el clima, las corrientes de agua subterráneas, que había construido un imperio en la sombra, utilizando corporaciones fantasma y fideicomisos ciegos para mantener su nombre fuera de los registros públicos. El imperio generaba 25 millones de dólares al año, y ahora, según los documentos que tenía frente a mí, todo eso me pertenecía. Había 3 villas de lujo, cuentas de inversión, y el viñedo completo. Me quedé mirando mis propias manos, las manos de un hombre de 44 años que había pasado la última década estresado por las hipotecas, los pagos del auto y las facturas de las tarjetas de crédito. Recordé las discusiones interminables con mi esposa Sofía, las peleas a gritos en la cocina porque yo le enviaba $500 al mes a mi madre. Sofía siempre decía que mi madre era un pozo sin fondo, que nosotros teníamos nuestra propia familia en la que pensar, que el diseño de interiores, la carrera de Sofía que nunca despegó realmente, necesitaba más inversión. Y ahora, sentado en esa silla de cuero, descubría que mi madre nunca había gastado un solo centavo de mi dinero. Alejandra me mostró otra cuenta, una cuenta de ahorros separada. Cada cheque que le había enviado durante 15 años estaba ahí, intacto, acumulando intereses. Mi madre había vivido en la pobreza por elección, había mantenido su fachada de campesina humilde con una disciplina aterradora. Le pregunté a Alejandra por qué. ¿Por qué mi madre nos había ocultado esto a mí y a mi hermano Rafael? Alejandra cerró la carpeta lentamente. Me dijo que el dinero cambia a las personas, que mi madre había visto cómo la riqueza destruía familias enteras, cómo envenenaba la sangre y pudría el alma. Me dijo que Valeria quería asegurarse de que sus hijos trabajaran duro, que conocieran el valor del sudor y la honestidad. Pero sobre todo, me dijo Alejandra, mi madre quería ver cómo trataban a una anciana pobre las personas que rodeaban a sus hijos. Quería poner a prueba el carácter de quienes decían amarnos. Salí de la oficina de Alejandra con un maletín lleno de documentos que pesaba como si estuviera lleno de plomo. El sol de la tarde me cegó por un momento,
Caminé hacia mi auto, un sedán familiar común y corriente, sintiendo que caminaba sobre las nubes. La tristeza por la muerte de mi madre seguía ahí, un agujero negro en mi pecho, pero ahora estaba envuelta en una euforia extraña, casi delirante. Encendí el motor y me incorporé al tráfico de la autopista. Mis manos apretaban el volante con fuerza. Pensé en Sofía. Pensé en mi esposa durante los últimos 14 años. Nuestra relación había estado tensa últimamente. Muy tensa. Sofía siempre estaba frustrada, siempre mirando las casas de sus amigas ricas, siempre quejándose de que mi salario de ingeniero no era suficiente para el estilo de vida que ella merecía. Ella odiaba sus raíces. Odiaba cualquier cosa que le recordara que venía de una familia trabajadora. Sofía había despreciado a mi madre. Cada visita a la vieja casa en el Valle Central era una tortura para ella. Se quejaba del olor a frijoles y tortillas, del calor, de los muebles viejos, pero yo la amaba, o al menos amaba la vida que habíamos construido juntos. Teníamos 2 hijos hermosos, Lucía y Mateo. Mientras conducía, una sonrisa comenzó a formarse en mi rostro. Pensé que todos nuestros problemas estaban a punto de desaparecer. Imaginé la cara de Sofía cuando le dijera que éramos inmensamente ricos, que ya no tendría que preocuparse por el límite de las tarjetas de crédito, que podríamos comprar la casa de sus sueños en las colinas. Pensé que esta revelación curaría las grietas de nuestro matrimonio, que la presión financiera que nos estaba asfixiando se evaporaría en un instante. Aceleré. Quería llegar a casa, quería abrazarla, llorar con ella, decirle que mi madre, la mujer a la que ella tanto criticaba, nos había salvado la vida. Llegué a nuestro vecindario a media tarde. Las calles estaban tranquilas, bañadas por esa luz dorada y perezosa de California. Estacioné en la entrada. No vi el auto de Sofía, pero sabía que a veces lo dejaba en el garaje para evitar el sol. Tomé el maletín con los documentos, sintiendo que llevaba el boleto ganador de la lotería más grande del mundo. Caminé hacia la puerta principal. Por alguna razón no toqué el timbre. Quizás quería sorprenderla. Quizás solo estaba demasiado abrumado por mis propios pensamientos. Metí la llave en la cerradura y la giré en silencio. La puerta se abrió sin hacer ruido. El interior de la casa estaba fresco. Olía a las velas caras que Sofía siempre compraba, esas que costaban $80 cada una y que siempre me parecían un desperdicio de dinero. Dejé mis llaves en la pequeña mesa de la entrada con cuidado de no hacer ruido. Iba a llamarla por su nombre, a gritar que tenía las mejores noticias del mundo. Pero entonces escuché su voz. Venía de la cocina. Estaba hablando por teléfono. Su tono no era el habitual. No era la voz cansada y frustrada que usaba conmigo. Era una voz dulce, juguetona, una voz que yo no había escuchado en años. Me detuve en el pasillo, justo fuera de su línea de visión. Algo en mi estómago se contrajo. Un instinto primitivo me dijo que no hiciera ruido. Me acerqué lentamente a la pared de la cocina. Podía escuchar cada palabra con una claridad aterradora. Sofía se estaba riendo. Era una risa ligera, casi aliviada. Dijo un nombre. Carter. Yo sabía quién era Carter. Era un desarrollador de bienes raíces adinerado, un hombre casado que Sofía había conocido en uno de sus eventos de diseño de interiores. Ella siempre hablaba de él con una admiración que me incomodaba, pero yo confiaba en ella. Yo era un idiota. Escuché a mi esposa suspirar. Dijo que por fin se había acabado, que el circo del funeral había terminado. Mis pies se clavaron en el suelo de madera. El maletín en mi mano de repente se sintió frío. Sofía le dijo a Carter que yo estaba en la oficina del abogado, que probablemente estaba firmando los papeles para heredar la basura de la pobre vieja campesina. Usó esas exactas palabras, pobre vieja campesina. El tono de desprecio en su voz fue como una bofetada física. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro, pero lo que dijo a continuación me destrozó por completo. Sofía bajó un poco la voz, sonando conspiratoria. Le dijo a Carter que el plan seguía en pie, que le daría 2 semanas más. Dijo que 2 semanas era el tiempo perfecto para que yo me relajara, para que pensara que las cosas entre nosotros estaban mejorando. Y entonces, dijo, presentaría los papeles del divorcio. Escuché el sonido de una copa de vino siendo servida, el líquido golpeando el cristal. Sofía se rió de nuevo. Le dijo a Carter que su abogado ya había revisado mis cuentas, que iba a pedir la mitad de mi fondo de jubilación, la mitad del valor de la casa, y la custodia principal de Lucía y Mateo, para asegurarse de recibir la máxima manutención infantil. Dijo que yo era un hombre predecible, un buen tipo pero aburrido, que yo nunca vería venir el golpe. Le dijo a Carter que no podía esperar a despertar en su apartamento en la ciudad, que estaba harta de fingir ser la esposa perfecta de un ingeniero de clase media. Me quedé allí, congelado en las sombras del pasillo.
El mundo entero se detuvo. El sonido del refrigerador zumbando parecía ensordecedor. El latido de mi propio corazón me golpeaba en los oídos como un tambor de guerra. En el lapso de 3 horas, mi realidad había sido destruida y reconstruida 2 veces. Primero, descubrí que mi madre era una mente maestra millonaria. Segundo, descubrí que la mujer con la que dormía cada noche, la madre de mis hijos, era un monstruo calculador que planeaba dejarme en la ruina. Una parte de mí quería entrar a la cocina, quería gritar, quería tirar el maletín sobre la isla de granito y mostrarle los documentos. Quería ver su rostro transformarse de la arrogancia a la desesperación cuando se diera cuenta de que acababa de burlarse de la dueña de un imperio de 48 millones de dólares. Quería verla rogar, pero no me moví. Mi mente de ingeniero, la misma mente que ella consideraba aburrida y predecible, tomó el control. Si yo entraba ahora, si le mostraba el dinero, ella cambiaría su plan, fingiría arrepentimiento, lloraría. Diría que Carter no significaba nada, que solo estaba estresada, y con las leyes de California, si nos divorciábamos después de que yo aceptara la herencia sin protegerla adecuadamente, ella podría encontrar una manera de clavar sus garras en el legado de mi madre. No podía permitir eso. Mi madre había trabajado demasiado duro, había sangrado en los campos de cultivo para construir ese imperio. Sofía no iba a tocar un solo centavo. Di un paso hacia atrás. La madera del suelo crujió. Fue un sonido minúsculo, apenas un susurro, pero en el silencio de la casa sonó como un disparo. La voz de Sofía se detuvo abruptamente. Escuché sus pasos acercándose a la entrada de la cocina. Me giré hacia la puerta principal, pero no fui lo suficientemente rápido. Sofía asomó la cabeza por el pasillo. Todavía tenía el teléfono presionado contra su oreja. Llevaba una copa de vino blanco en la otra mano. Nuestros ojos se encontraron. Fue solo un segundo. Una fracción de segundo en la que el tiempo se suspendió. Vi la confusión en su rostro. Luego, el pánico absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Ella sabía que yo había escuchado. La culpa estaba escrita en cada músculo de su cara. No dije una sola palabra. No mostré rabia, ni tristeza, ni sorpresa. Mantuve mi rostro completamente inexpresivo, una máscara de hielo. Sostuve su mirada por un instante más, dejando que el terror se asentara en su pecho. Luego, me di la vuelta. Abrí la puerta principal, salí al calor de la tarde y cerré la puerta detrás de mí con un clic suave y definitivo. No corrí. Caminé hacia mi auto con pasos medidos y tranquilos. Escuché la puerta de la casa abrirse de golpe a mis espaldas. Escuché a Sofía gritar mi nombre. Su voz temblaba. Ya no sonaba dulce ni arrogante. Sonaba desesperada. Me llamó de nuevo. Me pidió que esperara. ¿Que me lo podía explicar? Ignoré su voz. Abrí la puerta del auto, tiré el maletín en el asiento del pasajero y me senté al volante. Sofía corrió por el camino de entrada, descalza, golpeando la ventana de mi auto. Sus manos dejaban marcas de sudor en el cristal. Encendí el motor. Puse el auto en marcha atrás y salí a la calle, obligándola a apartarse para no ser golpeada. La miré por el espejo retrovisor mientras me alejaba. Estaba parada en medio de la calle, con las manos en la cabeza, viendo cómo su plan perfecto se desmoronaba. Conduje sin rumbo durante horas. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de California de un naranja violento y luego de un morado profundo. Las luces de la autopista pasaban como estrellas fugaces. El teléfono en mi bolsillo no dejaba de vibrar. Sofía me estaba llamando una y otra vez. Mensajes de texto inundaban la pantalla. No leí ninguno. Apagué el teléfono y lo tiré en el portavasos. El interior del auto estaba oscuro y silencioso. Solo se escuchaba el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. El dolor finalmente me alcanzó. No era el dolor de perder a Sofía. Ese dolor vendría después, supongo. Era el dolor de la traición. La humillación de haber sido tan ciego, de haber defendido a una mujer que despreciaba a mi propia sangre. Lloré. Lloré por mi madre. Lloré por los 15 años de mentiras. Lloré por mis hijos, que pronto tendrían que ver cómo su familia se rompía en pedazos. Cuando las lágrimas se secaron, solo quedó una frialdad absoluta, una claridad mental que nunca antes había experimentado. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Conduje hacia el norte, alejándome de los suburbios elegantes, hacia un vecindario más antiguo y modesto. La casa de mi hermano Rafael estaba a oscuras cuando llegué. Rafael se había divorciado hacía 3 años. Su exesposa también lo había engañado. Había sido un proceso brutal que casi lo destruye. Él vivía solo ahora, trabajando como mecánico, tratando de reconstruir su vida. Golpeé la puerta con fuerza. Tardó un par de minutos en abrir. Llevaba una camiseta vieja y pantalones de chándal.
Tenía los ojos hinchados por el sueño, pero al ver mi rostro, su expresión cambió de inmediato. Rafael me conocía mejor que nadie. Vio el maletín en mi mano. Vio la mirada vacía en mis ojos. No hizo preguntas. Simplemente se hizo a un lado y me dejó entrar. La casa de Rafael olía a café rancio y a aceite de motor. Era un olor honesto, un olor real. Me dejé caer en el viejo sofá de su sala de estar. El agotamiento físico y mental me golpeó como un tren de carga. Rafael fue a la cocina y regresó con 2 cervezas. Me entregó una y se sentó en la silla frente a mí. Me preguntó qué había pasado. Si había problemas con la casa de mamá. Tomé un trago largo de la cerveza. El líquido frío me raspó la garganta. Abrí el maletín. Saqué la gruesa carpeta negra que Alejandra me había dado y la dejé caer sobre la mesa de centro. Le dije a Rafael que la abriera. Mi hermano me miró con confusión, pero hizo lo que le pedí. Observé su rostro mientras leía la primera página. Vi cómo sus cejas se juntaban. Vi cómo sus ojos se abrían con la misma incredulidad que yo había sentido horas antes. Rafael levantó la vista. Su voz era apenas un susurro cuando me preguntó si esto era una broma. Le dije que no. Le expliqué todo lo que Alejandra me había dicho. Los 48 millones. Las villas. Los viñedos en Napa. El imperio secreto de nuestra madre. Rafael se quedó sin palabras. Se pasó las manos por el pelo, mirando los documentos como si fueran radiactivos. Le conté sobre la cuenta de ahorros, sobre cómo mamá nunca había tocado el dinero que le enviábamos. Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas. Él también le había enviado dinero cuando podía. Él también había sentido esa culpa aplastante. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. 2 hombres adultos, procesando el hecho de que la mujer que nos había criado era un genio absoluto. Pero entonces, Rafael notó mi postura. Notó que yo no estaba celebrando. Me preguntó qué más había pasado. Sabía que el dinero no era la razón por la que yo estaba sentado en su sofá a las 11 de la noche con cara de muerto. Respiré profundo. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Le conté sobre Sofía. Le conté sobre la llave en la cerradura, sobre la voz en la cocina, sobre Carter, sobre el plan del divorcio, el fondo de jubilación y las burlas hacia nuestra madre. Rafael no dijo nada al principio. Su mandíbula se apretó con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes. Él sabía lo que era esa traición. Él había pasado por ese mismo infierno. Rafael se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la calle oscura. Me dijo que Sofía siempre le había dado mala espina, que siempre había visto cómo miraba a nuestra madre con asco. Me preguntó qué iba a hacer. Le respondí que iba a destruirla. No iba a dejarle ni un solo centavo. Iba a tomar a mis hijos, iba a tomar el imperio de mi madre, y la iba a dejar exactamente con lo que se merecía. Nada. Rafael asintió lentamente. Me dijo que me quedara el tiempo que necesitara, que la habitación de invitados era mía. Me levanté del sofá, sintiendo que pesaba 1000 kilos. Tomé el maletín y caminé por el pasillo estrecho hacia la habitación de invitados. La habitación era pequeña, con una cama individual y una lámpara de noche que proyectaba una luz amarilla y débil. Cerré la puerta. El silencio de la casa era absoluto. Puse el maletín sobre la cama. Empecé a sacar los documentos uno por uno, organizándolos. Necesitaba entender cada detalle del fideicomiso. Necesitaba prepararme para la guerra que se avecinaba, pero en el fondo del maletín, debajo de los contratos de los viñedos y las escrituras de las villas, encontré algo más. Era un sobre grueso, de color manila. No tenía sellos oficiales ni logotipos de abogados. Solo tenía mi nombre escrito en el centro. Diego. Reconocí la letra de inmediato. Era la caligrafía inclinada y cuidadosa de mi madre. Mis manos empezaron a temblar. Me senté en el borde de la cama. El papel del sobre se sentía pesado entre mis dedos. Alejandra no me había mencionado esta carta. Probablemente mi madre le había dado instrucciones estrictas de que yo solo la encontraría cuando estuviera a solas con los documentos. Rompí el sello con cuidado. Saqué varias hojas de papel rayado, el mismo tipo de papel que mi madre usaba para hacer sus listas de compras. Desplegué las hojas bajo la luz amarilla de la lámpara. La primera línea me robó el aliento. Mi madre no empezaba con un saludo cariñoso. No hablaba de su muerte ni del dinero. La primera línea decía que ella sabía que yo estaba leyendo esto en la casa de Rafael. Decía que sabía que yo había huido. Mis ojos recorrieron las siguientes líneas a una velocidad vertiginosa. Mi madre escribía sobre el sacrificio, sobre cómo el dinero era un veneno si no se ganaba con sangre. Pero luego, el tono de la carta cambió. Se volvió afilado, calculador. Mi madre escribió sobre Sofía. Escribió que el instinto de una campesina nunca falla, que ella había visto la codicia en los ojos de mi esposa desde el primer día que la llevé a cenar a su vieja casa. Y entonces, leí el párrafo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies.
Mi madre confesaba que había contratado a un investigador privado hace 18 meses. Ella lo sabía. Mi madre sabía sobre Carter. Sabía sobre los hoteles. Sabía sobre los planes de divorcio. Ella había estado observando al monstruo que dormía en mi cama durante 1 año y medio, reuniendo pruebas en silencio, esperando el momento perfecto para entregarme el arma que la destruiría. Me senté en el borde de la cama. El papel del sobre se sentía pesado entre mis dedos. Alejandra no me había mencionado esta carta. Probablemente mi madre le había dado instrucciones estrictas de que yo solo la encontraría cuando estuviera a solas con los documentos. Rompí el sello con cuidado. Saqué varias hojas de papel rayado, el mismo tipo de papel que mi madre usaba para hacer sus listas de compras. Desplegué las hojas bajo la luz amarilla de la lámpara. La primera línea me robó el aliento. Mi madre no empezaba con un saludo cariñoso. No hablaba de su muerte ni del dinero. La primera línea decía que ella sabía que yo estaba leyendo esto en la casa de Rafael. Mi madre escribía sobre el sacrificio, sobre cómo el dinero era un veneno si no se ganaba con sangre. Pero luego, el tono de la carta cambió. Se volvió afilado. Calculador. Mi madre escribió sobre Sofía. Escribió que el instinto de una campesina nunca falla, que ella había visto la codicia en los ojos de mi esposa desde el primer día que la llevé a cenar a su vieja casa. Y entonces, leí el párrafo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi madre confesaba que había contratado a un investigador privado hace 18 meses. Ella lo sabía. Mi madre sabía sobre Carter, sabía sobre los hoteles, sabía sobre los planes de divorcio. Ella había estado observando al monstruo que dormía en mi cama durante 1 año y medio, reuniendo pruebas en silencio, esperando el momento perfecto para entregarme el arma que la destruiría. Continué leyendo, con las manos temblando de tal manera que el papel crujía en el silencio de la habitación. Las palabras de mi madre saltaban de la página, golpeándome con la fuerza de una revelación divina. Ella escribía con una claridad brutal. Me decía que el amor de un hijo a veces lo vuelve ciego, pero que una madre nunca deja de vigilar el perímetro. Ella había notado las señales mucho antes que yo. Escribió sobre una tarde de domingo, casi 2 años atrás, cuando Sofía y yo fuimos a visitarla. Mi madre había preparado tamales. Sofía se había negado a comer, alegando que estaba en una dieta estricta, pero mi madre no se fijó en el desprecio por la comida. Se fijó en los zapatos de Sofía. Eran unos zapatos de diseñador italiano. Mi madre, que había pasado su vida calculando cada centavo, sabía exactamente cuánto costaban. Sabía que el salario de un ingeniero, ahogado en hipotecas y deudas de tarjetas de crédito, no podía pagar $1,500 por un par de tacones. Ese fue el primer hilo del que mi madre empezó a tirar. En la carta, me explicaba que había contratado a un hombre llamado Vargas, un exdetective de la policía de Los Ángeles que ahora trabajaba en el sector privado. Vargas no era barato, pero mi madre tenía recursos ilimitados. Le pagó para que siguiera a Sofía, para que documentara cada uno de sus movimientos, cuando yo creía que ella estaba trabajando en sus supuestos proyectos de diseño de interiores. Leí las siguientes líneas con un nudo en la garganta que me impedía tragar. Mi madre detallaba cómo Sofía me decía que tenía conferencias de fin de semana en San Francisco, cómo yo me quedaba en casa cuidando a Lucía y a Mateo, sintiéndome orgulloso de apoyar la carrera de mi esposa. Mientras tanto, Sofía estaba en Carmel junto al mar, en hoteles que costaban $800 la noche, con Carter. Mi madre escribió que Vargas había recopilado fotografías, registros de entrada, facturas de restaurantes donde una sola botella de vino costaba más de lo que yo le enviaba a mi madre en todo un mes. Pero lo que más me dolió no fue la infidelidad física, fue la traición calculada. Mi madre me reveló que Vargas había logrado acceder a ciertos registros públicos y había descubierto las consultas legales de Sofía. Sofía llevaba meses reuniéndose con un abogado de divorcios. Había estado planeando su salida con una precisión militar. Estaba esperando a que yo recibiera mi bono anual en la empresa de tecnología. Estaba esperando a que termináramos de pagar el préstamo del auto de lujo que ella conducía. Quería exprimir hasta la última gota de mi esfuerzo antes de desecharme. Dejé las hojas de papel sobre la cama. Me froté los ojos con las palmas de las manos hasta ver destellos de luz. El aire en la habitación de invitados de Rafael se sentía denso, casi irrespirable. Pensé en mi madre. Pensé en Valeria. Cerré los ojos y la vi. La vi con su sombrero de paja de ala ancha, con un pañuelo cubriéndole el cuello para protegerse del sol abrasador del Valle de San Joaquín. La vi con las manos manchadas de tierra y jugo de uva, las manos ásperas, agrietadas, que nunca conocieron una manicura. Mi madre había llegado a California en 1978. Había cruzado la frontera con nada más que miedo y esperanza. Había trabajado en los campos de Fresno recogiendo uvas por $2 la hora. Había respirado pesticidas.
Había soportado humillaciones de capataces que la trataban como si fuera menos que un ser humano. Y en medio de ese infierno, había ahorrado. Había guardado cada billete arrugado debajo de su colchón. Había vivido a base de arroz y frijoles para que Rafael y yo pudiéramos tener zapatos nuevos para la escuela. Pero su ambición era mucho más grande que la supervivencia. Recordé lo que Alejandra me había contado en la oficina. Cómo mi madre, a principios de los años 90, había utilizado sus ahorros para comprar una parcela de tierra estéril en el Valle de Napa. Todos le dijeron que estaba loca, que esa tierra no servía para nada, que una mujer mexicana, una simple campesina, no tenía lugar en el mundo elitista del vino de California. Pero mi madre conocía la tierra mejor que los hombres de traje que la despreciaban. Ella sabía cómo leer el suelo, sabía cómo las corrientes de aire frío del océano afectaban las laderas. Plantó sus primeras vides con sus propias manos. Trabajó de noche, bajo la luz de la luna, mientras nosotros dormíamos. Y cuando el primer viñedo empezó a dar frutos, no puso su nombre en un cartel brillante. Contrató abogados. Creó corporaciones de responsabilidad limitada. Fideicomisos ciegos. Construyó viñedos Valeria desde las sombras, dejando que hombres blancos con trajes caros fueran la cara pública de la empresa, mientras ella controlaba cada decisión desde su pequeña casa de madera en el Valle Central. Ella había construido un imperio de $48 millones. Y yo, su hijo, el ingeniero con título universitario, había sido tan estúpido que le enviaba $500 al mes pensando que la estaba salvando de la pobreza. Una risa amarga y seca escapó de mis labios. Sonó extraña en la habitación silenciosa. Recordé la cuenta bancaria que Alejandra me había mostrado. $180,000. Ese era el total exacto de todo el dinero que yo le había enviado a mi madre durante 15 años. Ella nunca tocó un solo billete. Lo guardó todo en una cuenta separada, a mi nombre. Lo guardó como un monumento a mi lealtad, como una prueba de que, a pesar de haberme asimilado a la vida suburbana de clase media, nunca olvidé el concepto del familismo. Nunca olvidé mi deber como hijo. Mi madre había aceptado mi dinero no porque lo necesitara, sino para permitirme sentir el orgullo de cuidar de ella. Y mientras mi madre protegía mi dignidad y mi futuro, mi esposa se burlaba de ella. La imagen de Sofía apareció en mi mente, nítida y venenosa. Recordé una cena de acción de gracias hace 5 años. Habíamos conducido hasta la casa de mi madre. Sofía llevaba un vestido de seda y un abrigo ligero que costaba más que el refrigerador de mi madre. Apenas cruzamos la puerta, Sofía arrugó la nariz. Me susurró al oído que la casa olía a manteca y a encierro. Durante toda la cena, Sofía se sentó en el borde de la silla, como si temiera que la tapicería barata fuera a contagiarle alguna enfermedad. Mi madre le había servido un plato humeante de pozole. Sofía lo miró con una sonrisa tensa y falsa. Dijo que estaba llena, que había comido en el camino. Yo sabía que era mentira. Yo sabía que a Sofía le daba asco comer en esa casa. Y lo peor de todo, lo que ahora me quemaba el alma con una vergüenza insoportable, era que yo no dije nada. Yo había bajado la mirada. Había comido mi plato en silencio, tratando de mantener la paz, tratando de no hacer una escena. Había permitido que mi esposa humillara a la mujer que me dio la vida. Había justificado el comportamiento de Sofía, diciéndome a mí mismo que ella venía de un mundo diferente, que ella era refinada, que su trabajo como diseñadora de interiores la hacía sensible a los entornos estéticos. Qué ciego había sido, qué patético y cobarde. Sofía no era refinada, era una escaladora social vacía, una mujer que odiaba su propio reflejo y trataba de borrar sus raíces latinas, rodeándose de objetos caros y hombres blancos adinerados como Carter. Me levanté de la cama, sentía una energía eléctrica recorriendo mis venas. Ya no había tristeza, ya no había confusión. El dolor de la traición se había solidificado, transformándose en un bloque de hielo en el centro de mi pecho. Caminé hacia la pequeña ventana de la habitación y miré hacia la calle oscura. Mi madre me había entregado una espada. Me había dejado el imperio, el dinero y las pruebas. Ahora me tocaba a mí ejecutar la sentencia. Pasaron 3 días, 3 días en los que no salí de la casa de Rafael, 3 días en los que apenas dormí, alimentándome de café negro y de la furia fría que me mantenía en pie. Mi teléfono celular, que había dejado sobre la mesa de la cocina, se convirtió en un faro de desesperación. Sofía me bombardeó con mensajes. El primer día, los textos estaban llenos de una preocupación falsa y empalagosa. Decían cosas como: mi amor, por favor dime dónde estás. Estoy aterrorizada. Los niños preguntan por ti. No sé qué escuchaste, pero lo has malinterpretado todo. Leí cada mensaje viendo las palabras iluminar la pantalla, pero no toqué el teléfono. El segundo día, el tono cambió.
La preocupación fingida dio paso a la frustración y la manipulación. Los mensajes decían: Diego, esto es inmaduro. No puedes simplemente desaparecer. Tienes responsabilidades en esta casa. Lucía está llorando. Si no me llamas en una hora, voy a llamar a la policía para reportarte como desaparecido. Mencionaba a mis hijos como si fueran escudos humanos, como si pudiera usar mi amor por Lucía y Mateo para obligarme a volver a la jaula que ella había construido. El tercer día, la verdadera Sofía salió a la luz. La arrogancia y el veneno reemplazaron cualquier intento de diplomacia. Los textos eran exigencias frías. Decían: muy bien, haz lo que quieras. Eres un cobarde. Siempre supe que eras igual de débil que tu familia. Si no estás en esta casa para esta noche, llamaré a mi abogado. No vas a ver a los niños nunca más. Rafael estaba de pie junto a la encimera de la cocina, bebiendo una cerveza, mientras yo leía ese último mensaje en voz alta. Mi hermano me miró. Había una sombra oscura en sus ojos. Me preguntó si estaba listo. Asentí lentamente. Apagué la pantalla del teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Le dije a Rafael que era hora de ir a la guerra. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una intensidad implacable sobre las calles de la ciudad. Me puse un traje oscuro. El mismo traje que había usado para el funeral de mi madre. Parecía apropiado. Iba a enterrar otra parte de mi vida hoy. Conduje hasta el distrito financiero. El edificio de oficinas de Alejandra se alzaba como un monolito de cristal y acero contra el cielo azul. Subí en el ascensor hasta el piso 40. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando la elegante recepción del bufete de abogados. La asistente me reconoció de inmediato y me hizo pasar sin hacerme esperar. Alejandra estaba sentada detrás de su enorme escritorio de caoba. Llevaba un traje sastre gris impecable. Su postura era recta, profesional, pero había un brillo de anticipación en sus ojos oscuros. Ella sabía a qué venía. Me senté en la silla de cuero frente a ella. No hubo saludos cordiales. No hubo charlas triviales sobre el clima. Puse el maletín sobre el escritorio y lo abrí. Saqué la carta de mi madre y la puse sobre la mesa. Le dije a Alejandra que lo sabía todo, que había leído la carta, que sabía sobre el investigador privado. Alejandra asintió lentamente. Su rostro no mostró sorpresa. Me explicó que Valeria le había dado instrucciones precisas. La carta debía estar oculta entre los documentos financieros. Mi madre quería que yo viera el dinero primero, para entender el peso del imperio, antes de revelarme la traición de mi esposa. Alejandra abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa, de color rojo oscuro. La deslizó por la superficie pulida hasta que quedó frente a mí. Me dijo que ese era el archivo completo de Vargas, el investigador privado. Abrí la carpeta. La primera página era un resumen ejecutivo. Fechas, horas, ubicaciones. Pero debajo del resumen estaban las fotografías. Eran imágenes de alta resolución, claras, innegables. Vi a Sofía saliendo de un restaurante elegante en San Francisco, riendo, con la mano de Carter descansando posesivamente en la parte baja de su espalda. Vi a Sofía en el balcón de una habitación de hotel en Carmel, usando una bata blanca de felpa, sosteniendo una copa de champán. Carter estaba detrás de ella, besándole el cuello. Vi capturas de pantalla de mensajes de texto. Vargas había logrado clonar o interceptar las comunicaciones del teléfono de Carter. Leí las palabras de mi esposa. Leí cómo se burlaba de mi salario, cómo se quejaba de que yo era demasiado blando, demasiado apegado a mi familia. Leí el mensaje exacto donde ella le confirmaba a Carter que presentaría los papeles del divorcio el mes siguiente, justo después de que mi bono anual fuera depositado en nuestra cuenta conjunta. Sentí una náusea física, un asco profundo que me revolvió el estómago, pero no aparté la mirada. Obligué a mis ojos a absorber cada detalle, cada prueba de su crueldad. Necesitaba que este dolor se grabara en mi memoria, para no sentir ni una gota de piedad cuando llegara el momento. Cerré la carpeta roja, miré a Alejandra, le pregunté cuáles eran nuestras opciones. Le dije que quería el divorcio, que quería la custodia total de Lucía y Mateo, y que quería asegurarme de que Sofía no tocara un solo centavo del dinero de mi madre. Alejandra se reclinó en su silla. Por primera vez desde que la conocí, una pequeña y fría sonrisa apareció en sus labios. Me dijo que no tenía de qué preocuparse por el dinero. Me explicó que mi madre era una mujer brillante, que no había dejado nada al azar. Alejandra sacó un documento legal encuadernado en azul. Lo puso sobre la mesa y lo golpeó suavemente con el dedo índice. Me dijo que este era el documento fundacional del imperio, un fideicomiso irrevocable de generación saltada. Las palabras sonaban complejas, pero Alejandra me las tradujo con una claridad quirúrgica. Me explicó que en el estado de California, la ley dicta que los bienes adquiridos durante el matrimonio
Se dividen al 50% en caso de divorcio. Sofía había estado contando con eso. Había estado contando con llevarse la mitad del valor de nuestra casa, la mitad de mis ahorros de jubilación y la mitad de mis inversiones. Pero las herencias, me explicó Alejandra, son bienes separados. No entran en la división comunitaria a menos que se mezclen con los fondos del matrimonio, y mi madre había ido un paso más allá para construir una fortaleza impenetrable. El fideicomiso irrevocable significaba que yo no era el dueño directo de los 48 millones de dólares. Yo no era el dueño de las villas ni de los viñedos. El fideicomiso era el dueño. Yo era simplemente el beneficiario principal, y mis hijos, Lucía y Mateo, eran los herederos secundarios. Alejandra me miró a los ojos con una intensidad feroz. Me dijo que legalmente yo no tenía 48 millones de dólares a mi nombre. Por lo tanto, Sofía no podía demandar ni un solo centavo de ese dinero en el divorcio. El fideicomiso estaba blindado. Sofía podría contratar a los abogados más caros y agresivos de todo el estado de California, y se estrellarían contra un muro de ladrillos legales construido por una campesina que recogía uvas. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Una sensación de poder, fría y absoluta, se instaló en mi pecho. Le pregunté a Alejandra sobre la custodia de los niños. Esa era mi única vulnerabilidad. Sofía era la madre. Los tribunales de California a menudo favorecían la custodia compartida. Alejandra volvió a tocar la carpeta roja del investigador privado. Me dijo que la infidelidad por sí sola rara vez afectaba la custodia. A los jueces no les importaba con quién se acostaba la gente. Pero, me explicó Alejandra, a los jueces sí les importaba la negligencia. Abrió la carpeta y sacó un registro de fechas. Me señaló 3 fines de semana específicos en los últimos 6 meses. Fines de semana en los que yo había tenido que viajar por trabajo a Seattle. Fines de semana en los que Sofía se suponía que estaba en casa cuidando a Lucía y a Mateo. Alejandra me mostró los recibos del hotel en Carmel correspondientes a esas mismas fechas exactas. Sofía había dejado a nuestros hijos, de 12 y 9 años, solos en la casa durante noches enteras, o al cuidado de una niñera adolescente a la que le pagaba en efectivo para que no dejara rastro, mientras ella se iba a la costa con su amante. Alejandra me dijo que eso era abandono, que eso demostraba una falta de juicio moral y un peligro potencial para el bienestar de los menores. Me aseguró que con este archivo presentaríamos una petición de emergencia para la custodia física y legal exclusiva. Sofía quedaría reducida a visitas supervisadas si el juez decidía ser estricto. Me quedé mirando los documentos sobre el escritorio. El plan era perfecto. Era una trampa de acero, diseñada con paciencia y ejecutada con precisión. Alejandra sacó un bolígrafo de plata de su bolsillo. Lo destapó y lo colocó sobre los papeles del divorcio que ya había preparado. Me dijo que solo necesitaba mi firma. Me explicó el proceso. Una vez que yo firmara, ella enviaría a un notificador judicial, un hombre con una placa y un sobremanila, que caminaría hasta la puerta de mi casa. El notificador le entregaría los papeles a Sofía en sus propias manos. Alejandra me advirtió que la página 3 de la petición de divorcio era la declaración de bienes. Ahí, por ley, teníamos que revelar la existencia del fideicomiso. Teníamos que enumerar los activos, los 48 millones, las 3 villas de lujo, el viñedo en Napa que generaba 25 millones al año. Alejandra me dijo que Sofía leería esa página, que vería la inmensa fortuna que acababa de entrar en mi vida, y en el siguiente párrafo, leería la cláusula del fideicomiso irrevocable que le dejaba absolutamente claro que ella no tenía derecho a nada de eso. Tomé el bolígrafo de plata. El metal estaba frío contra mi piel. Pensé en los 15 años de matrimonio. Pensé en las sonrisas falsas, en las deudas, en las quejas constantes sobre mi salario. Pensé en mi madre, trabajando bajo el sol, guardando mis cheques en una cuenta de ahorros para proteger mi orgullo. Pensé en Sofía, riéndose en la cocina, llamando a mi madre una pobre vieja campesina. No hubo dudas, no hubo temblores en mi mano. Presioné la punta del bolígrafo contra el papel grueso y firmé mi nombre con trazos firmes y oscuros. Firmé la petición de divorcio. Firmé la solicitud de custodia exclusiva. Firmé la orden de restricción financiera para congelar nuestras cuentas conjuntas. Cuando terminé, dejé el bolígrafo sobre la mesa. El sonido metálico resonó en la oficina silenciosa. Alejandra recogió los documentos, revisó las firmas con ojo crítico y luego asintió con satisfacción. Me dijo que el notificador judicial estaba en espera, que podía estar en mi casa en menos de 2 horas. Me preguntó si quería darle luz verde. La miré a los ojos. Mi voz sonó profunda, tranquila, desprovista de cualquier emoción humana. Le dije que procediera. Alejandra levantó el teléfono de su escritorio y marcó un número. Habló en voz baja, dando la orden.
Me recosté en la silla de cuero, cerré los ojos y dejé que mi mente viajara. Podía visualizarlo con una claridad perfecta. Podía ver mi casa en los suburbios, la casa con el césped perfectamente cortado y la puerta principal pintada de rojo, tal como Sofía había exigido. Podía ver el auto del notificador judicial deteniéndose en la entrada. Podía ver a un hombre con una camisa de botones caminando por el sendero de cemento, sosteniendo un sobre grueso. Podía escuchar el sonido del timbre haciendo eco en el pasillo de madera. Imaginé a Sofía caminando hacia la puerta. Probablemente llevaría su ropa de yoga cara. Probablemente estaría molesta por la interrupción, pensando que era un repartidor de paquetes. Imaginé el momento en que abriera la puerta, el momento en que el hombre le preguntara su nombre, el momento en que le entregara el sobre y le dijera que había sido notificada. Imaginé a Sofía cerrando la puerta, abriendo el sobre con impaciencia. Imaginé sus ojos recorriendo la primera página, la palabra divorcio golpeándola como un bloque de cemento. Pero sobre todo, imaginé el momento exacto en que llegara a la página 3, el momento en que leyera la cifra, $48 millones. El momento en que se diera cuenta de que el hombre aburrido y predecible del que se estaba burlando por teléfono acababa de heredar un imperio, y el momento en que comprendiera, con un terror absoluto y asfixiante, que por su propia arrogancia, por su propia prisa en traicionarme, acababa de tirar a la basura el boleto de lotería más grande de su vida. Abrí los ojos. La oficina de Alejandra estaba en silencio. El reloj de pared marcaba las 2 de la tarde. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa de caoba. La pantalla estaba negra. Me quedé mirando el teléfono, esperando. Sabía que en menos de 2 horas, esa pantalla se iluminaría. Sabía que Sofía llamaría. Y por primera vez en 14 años, yo tenía el control absoluto. Imaginé sus ojos recorriendo la primera página, la palabra divorcio golpeándola como un bloque de cemento. Pero sobre todo, imaginé el momento exacto en que llegara a la página 3, el momento en que leyera la cifra, $48 millones. El momento en que se diera cuenta de que el hombre aburrido y predecible del que se estaba burlando por teléfono acababa de heredar un imperio. Y el momento en que comprendiera, con un terror absoluto y asfixiante, que por su propia arrogancia, por su propia prisa en traicionarme, acababa de tirar a la basura el boleto de lotería más grande de su vida. Abrí los ojos. La oficina de Alejandra estaba en silencio. El reloj de pared marcaba las 2 de la tarde. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa de caoba. La pantalla estaba negra. Me quedé mirando el teléfono, esperando. Sabía que en menos de 2 horas, esa pantalla se iluminaría. Sabía que Sofía llamaría. Y por primera vez en 14 años, yo tenía el control absoluto. El teléfono vibró exactamente a las 3:42 de la tarde. El nombre de Sofía apareció en la pantalla, iluminando la madera oscura del escritorio de Alejandra. No contesté de inmediato. Dejé que sonara. Dejé que la ansiedad se acumulara en el otro extremo de la línea. Cuando la llamada se fue al buzón de voz, el teléfono volvió a sonar casi al instante. Esta vez, deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el aparato a la oreja. No dije hola. Solo escuché. La voz de Sofía entró como un huracán. Estaba furiosa, pero debajo de esa furia, podía escuchar el temblor del pánico. Me preguntó qué demonios significaba esto. Me gritó que un hombre acababa de tocar a la puerta y le había entregado un sobre ridículo. Dijo que yo estaba exagerando, que lo que sea que yo creyera haber escuchado en la cocina era un malentendido, una broma sacada de contexto. Me acusó de ser un inmaduro por huir y esconderme detrás de abogados en lugar de enfrentar los problemas de nuestro matrimonio como un hombre. Su tono era el mismo de siempre, arrogante, condescendiente, tratando de hacerme sentir pequeño para que ella pudiera mantener el control. La dejé hablar durante 1 minuto entero. La dejé agotar sus excusas y sus insultos. Cuando finalmente se quedó sin aliento, el silencio en la línea fue pesado. Mi voz salió de mi garganta con una calma que me sorprendió a mí mismo. Sonaba como el hielo crujiendo bajo el peso del invierno. Le dije que dejara de hablar. Le dije que no me importaban sus mentiras ni sus explicaciones. Le ordené que abriera el sobre. La escuché resoplar al otro lado de la línea. Me dijo que ya lo había abierto, que ya había visto la estúpida petición de divorcio y que mi intento de asustarla era patético. Le respondí que no estaba tratando de asustarla. Le dije que pasara a la página 3. Hubo un sonido de papel moviéndose. Sofía murmuró algo por lo bajo, quejándose de mi actitud. Le dije que leyera la sección de declaración de bienes. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que he escuchado en toda mi vida. Fue un silencio denso. Un vacío absoluto donde el tiempo pareció detenerse. Podía escuchar su respiración. Primero fue normal. Luego se detuvo por completo.
Pasaron 10 segundos, 15 segundos. Cuando Sofía finalmente habló, su voz era apenas un susurro ahogado, un hilo de aire tembloroso. Me preguntó qué era esto. Me preguntó si esto era una especie de broma cruel. «Leíste bien», le dije. 48 millones de dólares. 3 villas de lujo. Un viñedo en el Valle de Napa que genera 25 millones al año. Le expliqué que mi madre, la pobre vieja campesina de la que tanto se burlaba, era la dueña de todo eso, y que ahora me pertenecía a mí. Escuché un sonido extraño al otro lado de la línea. Era como si a Sofía le faltara el aire, como si estuviera sufriendo un ataque de pánico en tiempo real. Su voz cambió por completo. La arrogancia desapareció, reemplazada por una desesperación cruda y animal. Empezó a llorar. Un llanto ruidoso y feo. Me dijo que lo sentía, que me amaba, que Carter no significaba nada, que solo era un error estúpido porque se sentía sola. Me rogó que volviera a casa, que rompiéramos esos papeles, que podíamos empezar de nuevo, viajar, comprar la casa que siempre quisimos, que podíamos ser felices con todo ese dinero. La frialdad en mi pecho se expandió, congelando cualquier rastro de piedad que pudiera quedar en mi alma. Le dije que siguiera leyendo. Le dije que leyera el párrafo justo debajo de la cifra. Hubo más crujidos de papel. Luego, un sollozo ahogado. Le expliqué, con la misma voz monótona y clínica, lo que significaba un fideicomiso irrevocable. Le dije que ella no tenía derecho a un solo centavo, que la ley de California no podía tocar esa herencia, que el dinero estaba blindado. Le recordé su plan. Le recordé cómo le había dicho a Carter que iba a pedir la mitad de mi fondo de jubilación y la mitad del valor de nuestra casa. Le dije que podía quedarse con la mitad de mi fondo de jubilación, que eran unos miserables $80,000. Le dije que podía usarlos para pagar el alquiler de un apartamento pequeño, porque yo iba a vender la casa. Sofía empezó a gritar. Era un sonido desgarrador. Me maldecía, me llamaba monstruo, me decía que no podía hacerle esto a la madre de sus hijos. Le respondí que ella había dejado de ser mi esposa en el momento en que deseó la muerte de mi madre. Y en cuanto a los niños, le dije que Alejandra ya había presentado la petición de custodia exclusiva. Le mencioné las fechas. Los 3 fines de semana que ella se fue a Carmel con Carter, dejando a Lucía y a Mateo solos con una niñera adolescente pagada en efectivo. Le dije que teníamos las fotos, los recibos del hotel, los mensajes de texto, todo el archivo del investigador privado que mi madre había pagado para destruirla. El llanto de Sofía se convirtió en un gemido inarticulado, el sonido de una persona cuya realidad entera acaba de colapsar. Le dije que mi abogado se comunicaría con el suyo, y colgué. Puse el teléfono sobre el escritorio de caoba. Alejandra me estaba mirando. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero había un profundo respeto en sus ojos. La guerra había comenzado, y yo acababa de lanzar la bomba nuclear. Los meses que siguieron fueron un infierno burocrático, pero un infierno que yo atravesé con una armadura impenetrable. Sofía contrató a un abogado agresivo, un hombre de traje a rayas que prometió destrozar el fideicomiso de mi madre. Intentaron argumentar que yo había sabido del dinero durante el matrimonio y lo había ocultado. Intentaron decir que el fideicomiso era un fraude para evadir las leyes de bienes gananciales de California, pero mi madre había sido demasiado inteligente. Había contratado a los mejores arquitectos legales del país. El fideicomiso era una fortaleza de titanio. Mientras tanto, el mundo de Sofía se desmoronaba a una velocidad aterradora. El archivo del investigador privado no solo destruyó su caso de custodia, también destruyó a Carter. Alguien, y hasta el día de hoy Alejandra niega haber sido ella, envió una copia anónima de las fotos de Carmela, la esposa de Carter. Resultó que la riqueza de Carter no era suya, venía de la familia de su esposa. Cuando ella vio las fotos de él con Sofía, le cortó el acceso a todas las cuentas. Lo echó de su mansión y lo dejó en la calle con una maleta y una demanda de divorcio que lo dejó en la ruina absoluta. Carter, desesperado y sin dinero, bloqueó el número de Sofía. La abandonó en el momento en que se dio cuenta de que ella ya no era una distracción divertida, sino un ancla que lo arrastraba al fondo del océano. El día de la audiencia final en el Tribunal de Familia, el cielo de California estaba gris y pesado. Entré a la sala del tribunal con Alejandra a mi lado. Llevaba un traje a medida, pagado con los dividendos del viñedo. Me sentía diferente, caminaba diferente. Sofía estaba sentada en la mesa de la defensa. Casi no la reconocí. Había perdido peso. Su cabello, que siempre estaba perfectamente arreglado, se veía opaco y descuidado. Llevaba un vestido sencillo, muy lejos de la ropa de diseñador que solía exigir. No me miró a los ojos. Mantuvo la vista clavada en la mesa de madera frente a ella. El juez,
Un hombre mayor con expresión severa revisó los documentos finales. Fue una masacre legal. El juez desestimó por completo la petición de Sofía de acceder al fideicomiso. Confirmó que los 48 millones de dólares eran bienes separados e intocables. Luego, pasó al tema de la custodia y la manutención. El juez leyó en voz alta partes del informe del investigador privado. Habló sobre el abandono de los menores, sobre la negligencia moral. Declaró que Sofía había demostrado una falta atroz de responsabilidad como madre. Me otorgó la custodia física y legal exclusiva de Lucía y Mateo. A Sofía se le concedieron visitas supervisadas 2 fines de semana al mes. Y debido a la evidencia de su infidelidad y su intento malicioso de defraudar mis bienes, el juez le negó cualquier tipo de manutención conyugal. Sofía se quedó con la mitad de mis ahorros originales, $40,000 después de impuestos, apenas suficiente para pagar a su abogado y alquilar un apartamento modesto por 1 año. Cuando el juez golpeó el mazo, el sonido resonó en la sala como el cierre de una bóveda de acero. Me levanté. No sentí alegría, no sentí triunfo, solo sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una montaña de los hombros. Sofía se acercó a mí en el pasillo, fuera de la sala del tribunal. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecía 10 años mayor. Me miró con una mezcla de odio y súplica. Me dijo que la había destruido, que la había dejado sin nada. La miré con la misma frialdad que me había acompañado desde aquella tarde en la cocina. Le respondí que yo no la había destruido. Le dije que ella misma había construido su propia guillotina, y que mi madre simplemente me había dado la cuerda para dejarla caer. Me di la vuelta y caminé hacia los ascensores, dejando a Sofía sola en el pasillo frío del tribunal. Esa misma noche, me senté en la sala de nuestra antigua casa, la casa de los suburbios que ya estaba en proceso de venta. Lucía y Mateo estaban sentados en el sofá frente a mí. Lucía tenía 12 años. Era lo suficientemente mayor para entender que algo grave estaba pasando. Mateo, con sus 9 años, solo miraba mis manos, sintiendo la tensión en el aire. Les hablé con la voz más suave que pude encontrar. Les dije que su madre y yo nos íbamos a divorciar, que a veces, los adultos cometen errores y no pueden seguir viviendo juntos. Lucía me preguntó si era por el dinero. Ella había escuchado los gritos de Sofía durante las primeras semanas. Tragué saliva. Tenía el poder de envenenar la mente de mis hijos. Tenía las pruebas para mostrarles exactamente qué tipo de persona era su madre. Podía contarles sobre Carter, sobre los hoteles, sobre cómo los había dejado solos. Pero recordé a mi madre. Recordé su sacrificio silencioso, su capacidad para soportar el dolor sin esparcirlo a los demás. Decidí romper el ciclo de amargura. Le dije a Lucía que no era por el dinero, que simplemente éramos personas diferentes ahora. Les dije que su madre los amaba, aunque no pudiera vivir con nosotros. Protegí la imagen de Sofía, no por ella, sino por ellos, porque ningún niño merece cargar con el peso de la traición de sus padres. Luego, les hablé del futuro. Les conté sobre su abuela Valeria. Les conté la verdadera historia, la historia de la campesina que construyó un imperio. Les dije que nos íbamos a mudar, que íbamos a dejar esta ciudad y nos íbamos a ir al norte, al Valle de Napa. Les prometí que tendrían espacio para correr, que aprenderían sobre la tierra, sobre el trabajo duro y sobre el legado de la mujer que nos había salvado a todos. Vi el miedo en sus ojos, pero también vi la curiosidad, vi la resiliencia de mi sangre en ellos. 2 años pasaron desde ese día, 2 años desde que dejé atrás mi vida de ingeniero ahogado en deudas y asumí el control de Viñedos Valeria. El sol de la tarde bañaba las colinas de Napa con una luz dorada y cálida. Estaba de pie en la terraza de la villa principal, mirando las interminables hileras de vides verdes que se extendían hasta el horizonte. El aire olía a tierra húmeda y a uvas maduras. Era el olor del trabajo, el olor de mi madre. Lucía estaba en el campo de abajo, caminando junto al enólogo principal. A sus 14 años, había desarrollado una fascinación profunda por la ciencia de la elaboración del vino. Estaba aprendiendo a medir los niveles de azúcar en las uvas, con las manos manchadas de tierra, exactamente como lo hacía su abuela. Mateo corría por los senderos con nuestro perro, riendo a carcajadas, libre de la tensión asfixiante que solía llenar nuestra antigua casa. Yo había aprendido a dirigir el imperio. Alejandra seguía a mi lado, como mi asesora principal y mi amiga más leal. Habíamos expandido las operaciones. Habíamos creado un fondo de becas a nombre de Valeria para hijos de trabajadores agrícolas del Valle Central. La vida era buena, era pacífica, pero el pasado nunca desaparece por completo. Esa misma mañana, había estado limpiando el ático de la villa. Estaba buscando unos viejos registros de riego cuando encontré una caja de madera cubierta de polvo. Dentro de la caja, debajo de unos suéteres viejos,
Había un cuaderno de cuero negro. Era el diario de mi madre. Me senté en la terraza, con una copa de nuestro mejor vino tinto en la mano, y abrí las páginas amarillentas. El diario abarcaba 15 años. 15 años de observaciones silenciosas. Leí las entradas con un nudo en la garganta. Mi madre escribía sobre mí, sobre cómo le dolía verme trabajar tantas horas para complacer a una mujer que nunca estaría satisfecha. Escribía sobre el dinero que yo le enviaba. Cada cheque estaba registrado con la fecha exacta y una pequeña nota. Una nota decía: Diego me envió $500 hoy. Sé que no le sobra. Lo guardaré en la cuenta de hierro. Algún día, este dinero será su escudo. Leí sobre sus visitas a nuestra casa, sobre cómo notaba las miradas de desprecio de Sofía. Mi madre no escribía con odio, escribía con la paciencia de un cazador. Ella sabía que el castillo de naipes de Sofía eventualmente se derrumbaría. Solo necesitaba asegurarse de que, cuando cayera, yo no quedara atrapado bajo los escombros. La última entrada del diario estaba fechada apenas una semana antes de su muerte. Su letra era temblorosa. El cáncer ya la estaba consumiendo. Escribió que el archivo del investigador estaba completo, que Alejandra tenía todas las instrucciones. La última línea del diario me hizo llorar. Fueron lágrimas limpias, lágrimas de gratitud absoluta. Mi madre había escrito: Mi trabajo está hecho. He protegido a mis cachorros. Ahora puedo descansar. Cerré el cuaderno de cuero y lo puse sobre la mesa de piedra. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Pensé en la ironía de todo esto. Sofía había pasado su vida huyendo de la pobreza, buscando el estatus y la riqueza en los lugares equivocados. Había despreciado a una mujer por sus manos ásperas y su ropa humilde, sin darse cuenta de que esa misma mujer tenía el poder de darle todo lo que siempre había soñado. La codicia la había cegado. Su propio clasismo la había destruido. Hoy, Sofía vive en un pequeño apartamento en las afueras de Sacramento. Trabaja como asistente en una tienda de muebles. Ve a sus hijos 2 veces al mes, bajo la mirada atenta de un supervisor designado por la corte. Ella perdió su matrimonio, perdió su estilo de vida, perdió a su amante rico, y perdió la oportunidad de ser parte de una dinastía de $50 millones. Todo porque no supo reconocer el valor de la lealtad. Mi madre, en cambio, entendía que la verdadera riqueza no se mide en los autos que conduces o en las marcas que vistes. Se mide en la sangre. Se mide en lo que estás dispuesto a sacrificar por las personas que amas. Yo pasé 15 años enviando dinero a una cuenta bancaria que no lo necesitaba. Pero ese acto de amor ciego fue la prueba que me hizo digno de heredar este imperio. Tomé un sorbo de vino. El sabor era complejo, profundo, nacido de la tierra dura y del esfuerzo implacable. El viento sopló a través de la terraza, moviendo las hojas de las vides con un susurro suave. Me quedé allí, en el centro del imperio que una campesina construyó en las sombras, sintiendo su presencia en cada rincón de este valle, y mientras miraba a mis hijos jugar en la tierra que ahora les pertenecía, una pregunta cruzó por mi mente, una pregunta que me persigue en las noches silenciosas, y que ahora te hago a ti. Si perdieras todo mañana, si tu cuenta bancaria llegara a cero, y tuvieras que empezar a recoger los pedazos de tu vida desde el barro, ¿estás absolutamente seguro de que la persona que duerme a tu lado se quedaría a ayudarte a limpiar la tierra de tus manos? ¿O descubrirías, cuando ya sea demasiado tarde, que solo estaban esperando el momento perfecto para dejarte caer?